Bienvenidos al episodio 7 de Casi Funados. ¡Woohoo! Claro que sí. Por aquí, Arturo Trujillo, por allá, Natalia Perches, conectándonos desde Miami, desde Perú, desde Lima, Perú. Y hice toda esta presentación así súper host de televisión, porque, no sé, estamos en el episodio 7, entonces pensé que iba a quedar mejor, pero la verdad es que quedó igual que siempre. Bueno, pero por lo menos un intro diferente y chévere y fue como que más o menos, ¿no? Se intentó. Se intentó. Fluyó, así que bueno, no hay que verle tampoco el lado negativo. No empiecen y si nos van a funar, por favor dejen sus comentarios, denle me gusta y compartan para que nosotros tengamos su receptividad o su funa a través de nuestras redes sociales. Porque ¿quién dijo miedo? Para eso estamos acá. Lo que sí puedo decir son dos cosas importantes. Esta forma de saludar llegó a partir de que, bueno, hoy vamos a hablar un poco de la nostalgia, de esos años 2000 en los que crecimos tanto Natalia como yo, que representan mucho eso y que el color de mi franela hoy macha con mi background con el sofá. Entonces a lo mejor me pierdo un poquito, pero bueno, todo bien, todo perfecto. A mí me encanta porque Arturo de la nada se le sale el chip de producción, entonces empieza a sacar como que los issues, ¿no? Como que no, a esto le faltó aquí, esto le faltó allá. Yo soy demasiado, a veces, a pesar de que ser súper planificada, yo soy como que Dios proveerá. Y él es como, ay no, nos faltó aquí, nos faltó allá. Y yo, ay mijo, ya nosotros estamos aquí, siempre. Así que... Pero bueno, antes de evitar la Tercera Guerra Mundial, entre Natalia y yo, vamos a comenzar un poco con esto. Y es como que los 2000, señores. ¿Cómo hablamos de los 2000 sin caer en las ganas de llorar? Yo creo que muchas cosas, y traigo este tema a colación porque siento que últimamente he estado viendo mucho el TikTok y Instagram, y todo tiene que ver con canciones, con películas, cualquier cosa que me traiga a los 2000. O sea, en estos días estaba viendo y automáticamente te hace así el flashback. O escuchas una canción o escuchas un reggaetón viejo. A mí, por ejemplo, me ha pasado que he estado en una reunión, he estado en una salida, en lo que sea, y me ponen ese intro de... O sea, o de Noche de Entierro o del teléfono, y ya es como que entonces el shock, ¿me entiendes? O sea, y remontas hacia la época del colegio, literal. O sea, yo no siento tanto como Arturo de llorar, pero sí es como que se me mueve algo así por dentro de, ¿qué fue? Hay como un sentimiento raro, hay un sentimiento ahí raro que uno no termina como de definir, y por eso creo que sería lo más claro, sería nostalgia. Pero también siento porque cuando yo escucho por lo menos Avril Lavigne o Green Day, o escucho reggaetón viejo de eso, de fiesta de 15, cuando estábamos, aunque no estábamos en los 2000, cuando teníamos 15 años, Mosca y estábamos en los obviamente. 10. Estábamos en los 10. Nosotros decimos que esa era nuestra época, pero realmente, o sea, hay muchas canciones de antes del reggaetón que nosotros las escuchamos y estábamos chiquiticos. Y todavía, por ejemplo, Linkin Park, Green Day, Rebelde, un montón. Señores, Rebelde. O sea, también vamos a estar claros. El fenómeno que fue RBD, o sea, todavía el año pasado, que fueron los conciertos, el año pasado, antepasado, que fueron los conciertos. O sea, el gentío que fue allá y pagó, por lo menos aquí una entrada costaba alrededor de 300 y pico de dólares, y era para rememorar las mismas canciones. Era un juego literalmente hacia la nostalgia, y que también lo vemos en películas. O sea, próximamente va a salir Shrek 200.000, y va a salir Toy Story 400, y va a salir todas estas películas con las que crecimos nosotros. Ahora les están haciendo versiones 2, 3, 4 de Devil Wears Prada. Va a salir la segunda. ¿Cómo se llama esto? Un Viernes del Loco, va a salir una segunda parte. Son películas que literalmente fueron con las que crecimos nosotros, pues, que éramos niños, o algunos de los que nos escuchan eran adolescentes, y ahora los que van al cine a ver esas películas, sí, las puedes ver la gente pequeña o las nuevas generaciones, pero los que los van a disfrutar desde ese lugar que está buscando este público somos nosotros, porque van a jugar con nuestra nostalgia. Claro, y al final de cuentas, o sea, van para ese público objetivo, obviamente quieren captar un nuevo público, sin embargo las personas van a tocar esas fibras. Es como la versión nueva que salió de Lilo y Stitch, o sea, todos estos live action, por ejemplo, de Entrenando a tu Dragón, muchos años que ya han salido lo que es la parte de las primeras películas, y ahora le están dando remasterización
pero al final de cuentas están tocando con esa nostalgia y de verdad uno se queda como que loco, igual con las redes sociales, o sea, si tú te acordabas de cuando salía el primer teléfono, esto es chiquito para como salía el primer teléfono, o sea, era gigante, era una cosa así como era un bloque gigante, entonces nosotros vivimos esa transición de lo que conocemos ahora como telefonía, porque inclusive era impensable que nosotros en el momento que empezamos a tener teléfono celular con el Nokia ese de celestito, que iba a tener la pantalla táctil, ¿me entiendes? O sea, ya y va, ahora yo me todos los acuerdo teléfonos... cuando yo me acuerdo cuando eso era algo que uno hablaba, ¿sabes? Como que no, en el futuro los En el teléfonos futuro, van a ser táctiles, o en el futuro táctiles, vamos a las poder teclas llamarnos y y todo. vernos, no va a ser solo como que Y escucharnos, nos sino que nos vamos a vernos. poder ver también. Era O como sea, que nosotros... para nosotros era una locura que eso pudiese pasar, pero lo veíamos posible también, tampoco es que era tan impensable. Claro, pero por- nosotros vivimos prácticamente esa transición, porque para nosotros cuando nosotros nacemos y empezamos a crecer, los juegos que se hacían, o por lo menos en esa época en Venezuela, era lo que es la parte de que si metras, trompos, salían con la bicicleta, jugaban y se iban entre No, los no, mismos Natalia, vecinos. ya va, tú nos agregaste como 50 años, como que trompo y metra. No, cuando tú le decías y hablabas con tus papás, tú le preguntas a ellos cómo fue su Ah, infancia bueno, y sí, era eso sí. eso. O sea, y Sí, sí, después eso nosotros sí. empezamos como el tema de la transición cuando empezó el televisor, pero nosotros los primeros televisores ni pensar que eran una cosita Ya va, que iba yo a ser tuve, plana. Ajá. O yo sea, llegué a nosotros tener esos, vivimos esa no, transición. y la computadora que Así, ocupaba medio cuarto, o sea, era como que el es monitor, que era como una gigante. cosa así Es de más ancha, el que tú ves, CPU, que era y no una digo cosa la así palabra porque nos grandísima. pueden vetar aquí, pero obviamente tú decías y tenía una parte de atrás gigante, que era Ah, sí, 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 sí. así, un Era una compi así, locura, pues, era una, era así, un trasero así. b- exacto, era como que tenían un área trasera muy generosa, muy Muy generosa. potente. Entonces nosotros vivimos esa transición tecnológica o sea, de muchas cosas que, bueno, ok, quizás nuestros padres, porque ajá, nos iremos muy atrás, pero muchas veces, y tú le preguntas, por ejemplo, si tú le preguntas a Sofi cómo era en Maturín era más que todo el tema de la bicicleta, que si eran los viajes, las cosas. Después fue que empezó lo que es el boom tecnológico y eso de pensar con que, ay, ok, voy a llamar, Mira, y todavía, porque yo, nosotros vivimos llamar todavía a la casa. Nosotros cuando estábamos más pequeños, tú sí, no, llamabas no, a la no, casa no, de tu no, amigo. y ¿cómo se llama esto? El Discman. ¿Tú te acuerdas del Discman? Uno vivió eso, o sea, aquí El estamos botando cassette. ese Primero ID era el cassette. Primero era el el cassette porque yo lo cassette. llegué a ver en mi casa, que era la radio, y tenían Bueno, el cassette, que tenían el televisor ese grande, y tra- él venía el cassette. Y tú tenías que, para que se saliera, si se salía la cintica, tú hacías chucu, 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 y se salía con un marcador con y el empezabas a lápiz. hacer así. No, tú sabes que me No. acuerdo yo, o con el dedo chiquito. Pasabas Ajá, 3 y horas. empezabas a hacerlo así. Pero bueno, que eso fue una de las cosas que me trajo este tema a colación, porque ahorita, en este momento, a lo mejor el trend ya no es el mismo cuando el episodio salga al aire, pero en este momento hay un cover de una canción de Laura Pausini de aquella época. Y de verdad que yo la estoy escuchando y era como que, claro, mi niño interior de 5 años, en los 2000, está muy feliz con esta canción y es un trend millennial. Vamos a estar claros, un trend Claro, millennial. pues, pero es que uno se pone feliz. No he visto el live action, fallé ahí de ver de lo de Lilo y Stitch, pero, o sea, porque salió nuevamente la película, yo vi nuevamente la película Es en, muy en buena. dibujito. A mí me encanta, o sea, es mi película favorita, o sea, yo la he visto varias veces, pero simplemente que saliera la película, imagínate lo que se disparó para Disney, ¿me entiendes? O sea, ese tema de nostalgia para uno y para una época que hubo, para nosotros que haya sido una generación que ha habido tantos cambios tecnológicos, sociales, políticos, o sea, que ha pasado de todo en Es el que yo mundo, se lo hemos digo a la vivido gente. pandemias, Tú guerras. sabes que yo se lo digo a la gente de una forma que es que, porque cuando yo a veces digo, no, es que estoy muy cansado o cosas así por el estilo, y gente mayor que yo me dice, pero si tú estás joven, ¿qué cansado vas a estar? Y yo, señores, a mi corta edad yo he vivido 2 milenios, como 2 siglos, 4 décadas, una pandemia, una revolución bolivariana misma, que nadie quiere vivir esa, una migración, No. y, y solo tengo 30, o sea, ya lo dije ya. En el capítulo 7 Arturo lo reveló, Arturo tiene 30.
Lo voy a poner en los comentarios. Arturo reveló qué edad tenemos. Entonces, pero lo que voy, yo siento que nuestra generación ha vivido demasiado en muy corto tiempo. O sea, yo siento que a nosotros nos ha tocado vivir un montón de cosas en los que generaciones pasadas le tocaba vivir en una vida entera. Claro, nos falta la guerra y ojalá que no se era... dé. O sea, porque hasta una pandemia, o sea, ¿qué otra generación, además de la nuestra, ha vivido una pandemia a esta edad? O sea, estando joven. O estás estudiando y no viviste los milenios, o sea, eso, o sea, que puedas decir que viviste un cambio de milenio, un cambio de siglo, una revolución, una migración y una pandemia, y que todavía estás joven. No, o sea, yo solo escuchando me sentí viejo. Yo escuchando me sentí que tengo 70. Es que hemos pasado muchas cosas y además que en nuestra generación, o sea, desde que nosotros como que salieron los 90, hubo mucho, aparte del cambio de milenio, hubo mucho cambio, o sea, mucho avance mucho más rápido en relación a otras generaciones, porque tú veías el tema 70, 60 y 80 y veías siempre esa transición marcada por lo menos entre décadas, o sea, por lo menos 10 años. Con nosotros fue... O sea, siento que fue como que mucho más corto. Y creo que pero eso en algunas cosas. Iba a ser así. No, obviamente va a yo ser en siento algunas cosas, pero fíjate en algunas cosas como la tecnología, pero a la vez siento que por lo menos en cosas como la moda, aunque hay pequeños cambios en la moda, la verdad es que la moda de los 2010 general se ha mantenido mucho. O sea, yo siento que si tú ves cómo eran los años 60, 70, 80, 90, 2000, hay como un look muy marcado que representa la década. Yo siento que los 10 y los 20 han estado como más matizados en ese sentido. Y eso es gracias a las redes sociales también. No, claro, obviamente gracias al tema de redes sociales y además el tema de acceso a la información, porque nosotros, acuérdate, cuando nosotros para enterarnos de un chisme de algo era por los temas de noticiero, o sea, tú jamás ibas a pensar que ibas a tener la información tan directa, o sea, tan... ¿Tú te acuerdas? En el momento te levantas el teléfono y transmites. ¿Tú te acuerdas de las páginas de chismes? De esas que eran como un blog. Entonces ahí uno se enteraba de todo. Yo me acuerdo, eso fue así cuando estábamos pequeños. La revista tú, ¿cuántas veces yo no me compré? O sea, por lo menos ya a nosotros nos llegaba la revista y eso era un chisme y chisme y chisme. Y tú tenías que comprarte tu revista. Señores, para poder ver. Esto fue mucho antes de Instagram, ¿eh? Esto fue mucho antes de Instagram, de TikTok y de Twitter. O sea, era como que para enterarse eran blogs que hasta uno mismo creaba. Porque yo me acuerdo que cuando nosotros estudiábamos, estábamos pequeños, había una página web donde estaban todos los chismes del colegio. Todos los chismes del colegio, horrible. Y no sabíamos de dónde había salido esa página. Y tú podías, yo todavía no sé quién armó esa página, pero esa página está, o sea, no, yo sí sé. Yo se los recuerdo, el colegio es como High School Musical, Revive, o sea, literal, o como Gossip Girl, literal, o sea, pasaban cosas así. Yo sí sé quién creó la página. Yo sí sé quién creó la página, no lo voy a revelar porque ya no es necesario, pero lo que sí puedo decir es que esa persona no creó todos los chismes, sino que la gente tenía, era como un Wikipedia, la gente podía escribir los chismes que se le diera la gana. Era un foro abierto, yo todavía me acuerdo que agarraba, y hubo una época que empezaron a hablar, no sé, me acuerdo que quién te estaba ahí, o si yo terminé en uno, y yo agarré y vine y contesté, aquí estoy yo escribiéndoles porque la vaina no fue así. Y yo con el puntico. Y antes no podíamos borrar ni editar los mensajes, sino que poníamos un puntico. Y poníamos el signito. El asterisco. Y yo, el asterisco. Y yo agarré y yo contesté. Y yo, y me identifiqué y les puse, tomen, choice. Y en otras veces que eran parte del chisme, no me identificaba y también conversábamos todos. Pero nos enterábamos. Sí, porque uno siempre opinaba. O sea, por eso yo digo que yo estoy muy cansado ahora con todo este tema de los comentarios. Vamos a estar claros que eso fue el nacimiento de los comentarios, señores. O sea, la gente, uno comentaba ahí en un círculo donde todavía era bastante cerrado, porque era la misma gente del colegio que le interesaría esta página para saber si escribieron de ellos o no. Y vamos a estar claros, teníamos que sí 10 años. O sea, yo creo que yo veo esa página en este momento y el nivel de estupideces que debía decir ahí no deben ser normales. No es normal. Y además que en esa época también salió el Ask, que era también, porque obviamente tenías el MySpace y tenías el Twitter, entonces en ese momento Twitter, ahora X, pero tenías el Twitter, entonces ponías después del MySpace y ponías como que el Ask. Claro, pero tú agarrabas y había empezado, o sea, lo que quiero decir que hay plataformas que estaban antes de los comentarios, o sea, cuando tú llegas a la parte de los comentarios es ahorita, pero habían cosas que eran inclusive incógnito.
No, y tú te acuerdas el top de MySpace. O sea, para el top de MySpace era otro level. O sea, era como el nivel de, o sea, de, digamos, el nivel de ti socialmente hablando, como en este momento se puede medir por cantidad de seguidores. En aquel momento Claro, eran por claro. cuántos top 10 estabas. ¿Y en qué nivel del top 10 estabas? O sea, porque no era lo mismo estar de Pero ya décimo va, que estar de segundo. antes de MySpace estaba Metroflog, que eso no es Ya ahí no algo que llegué todo el yo. mundo maneja. Yo soy más Claro, porque joven. tú no eras emo. Lo que pasa es que la época emo, cuando No, uno fue emo, no, tenías yo la no te parte. fuimos. Bueno, yo sí te fui emo, yo sí te escuché Panda, yo sí te escuché Kudai, yo sí te escuché Tokyo Hotel, No, o sea, yo agarré y toda esa yo gente, te escuché todos toda esa son, vaina, pero por papa frita, no por ser emo, te lo escuché por papa frita, porque y bueno, o te sea, las yo me cantaba identificaba y me, con, o sea, lo que yo me identificaba de esa época era por el tema del conflicto que es la sociedad, ¿me entiendes? Porque tú estabas ahí, eras chamo y estabas con ese tema de que los papás ah, jodían, no. o por ejemplo que si el colegio, que si la misma gente, porque tú sabes que como el colegio era como Gossip Girl, tú agarrabas y tú caías en un chisme y olvídate, te iban a destruir. Lo siento, se tenía que decir. Qué Se tenía que decir y qué se dijo, así era. Y te fuerte, hacían qué la vida de cuadrito. fuerte. No digo más nada porque, ajá, Ya pero, va, o sea, ya va, que vamos a estar claros que tú y yo en muchos aspectos nos salvamos. Hay gente que la pasó peor. O sea, yo no voy a caer no, aquí a había gente recordar cosas había que gente que le todos fue peor. sabemos. No, yo sé quién es esa gente y esa gente sabía, está clara, pero esa gente, hay gente que se lo ganó. Esa gente se lo ganó a pulso Ah, y no hay sé, personas que yo se lo no, ganaron a pulso. yo ahí estoy, No, sí. yo vivo en Por un Narnia, caso, recuérdense, señores, yo, no, yo sí soy honesta y yo sí soy, así sí ahí sí me pueden funar, pero yo sí hay casos particulares que sí digo que las personas se buscaban que la misma gente reaccionara, porque yo sé que nuestra promoción, y eso podemos hacerlo en otro episodio, nunca fue fácil, creo que fue la peor promoción de colegio en cuanto a yo siento que eso comportamiento. siempre dicen lo mismo a todo el mundo, o sea, siempre, yo No, siento no, que no. cada 3 años hay una promoción como la de nosotros, honestamente, o sea, sí, No, éramos no, no. terribles, éramos una cuerda de salvajes todos, o sea, no Todo, voy a caer todo. en defender a nadie, porque todos éramos una cuerda salvaje, pero después, yo siempre siento que eso también era como que mucha exageración, o sea, y también me Es que parece, era un y ahora cliché, sí me van a pero funar sí a mí, fuimos. ahora sí me van a funar a mí en esta, porque yo voy a decir una vaina, o sea, esta vez, nosotros éramos una cuerda salvaje y los profesores no tienen por qué estarnos aguantando, porque al final, pero éramos unos chamos. Y ustedes eran unos adultos, y que ustedes tuvieran el trabajo para decir que nosotros éramos una cuerda de inservible, cuando ustedes son los adultos, señores, que tienen que tener la mentalidad y digamos, la madurez para sobrellevar la estupidez que nosotros estamos viviendo, porque al final del día nosotros estamos viviendo un montón de hormonas locas. Dice mucho más de ustedes que de nosotros. Se No, tenía que decir. obviamente. No, obviamente, porque yo también digo algo y yo sí fui bien crítica con eso y siempre lo voy a decir. O sea, yo me encanta el colegio en muchos aspectos, pero en otros aspectos alimentaban esa misma situación. Porque en vez de controlar esos factores o lo que nos pasaba, que era como que el boom que teníamos de choque, como dice Arturo, las hormonas, los problemas y tal, le echaban gasolina. Y me disculpan, porque más de una vez los Exacto. profesores, Yo en siento vez que de dar respuesta y solución, lo que hacían era como que avivarlo más. Y me acuerdo todavía que tuvimos con una coordinadora que fue en edad, en básico, que no estábamos todavía en quinto año, y le dijimos y nos reunimos con ella, si ustedes cambian estas cosas, nosotros mejoramos como alumnos, porque hasta yo me paré en plena clase y le di la lista de cosas que Ay, tenían sí, que porque mejorar. a todas estas Natalia siempre tenía que ser la delegada del salón. Ella habla de mí, pero la Siempre. delegada del salón siempre era ella. Ella Yo habla de siempre mí he de sido que la yo me delegada metí del en salón. cualquier Siempre. charquito. Pero ella siempre era la delegada del curso, o sea. Pero es que me Y yo, pero escogían, Natalia, no ¿hasta era, cuándo tú te vas a meter en peo ajeno? pero es que ¿Hasta no era cuándo? algo que yo a veces estaba sentada atrás, porque a mí no me gustaba estar sentada adelante, y yo estaba de lo más normal, tranquila, sin hacer nada, y de la nada, no, Natalia, tú eres la delegada, y yo, ¿cuándo fue eso? O sea, ¿cuándo me dijeron? Porque yo, ni idea, no, tú tienes que hablar porque tú hablas bien, y yo así. Y yo es en serio. Y cuando veo es la lista que me mandan, no voy a decir de qué profesora fue, pero usted se acuerda. Y la lista que me mandan, y yo así. Y tienes que leerlo enfrente de todo el mundo. Y yo, ok, sacamos la lista de cosas que nosotros nos Ay, comprometimos. Dios Y esa mío, me vez encantaría logramos saber. ponernos. No, te digo, no, logramos ponernos de acuerdo todos, que eso es loco, porque nuestra promoción era súper atípica. Nos pusimos de acuerdo y Sí, dijimos ya. Y yo les eso dije, sí. muchachos, si yo me voy a poner a hablar, a decir esto, en verdad es para que lo cumplan, o sea, no es porque vamos a estar con esto ya. Bueno, dijimos eso y esa mujer agarró y como, ajá, ok, y se hizo la loca. Entonces yo también digo, oye, nosotros no fuimos fáciles,
pero también no hubo los mecanismos para llevar más a un tema de control. Y yo sé que no es sencillo, porque no... Pero no se pudo, no se hizo. Yo creo que la única profesora, y siempre lo voy a decir, que nos controlaba más, y no sé si es un tema de que obviamente la gente quería pasar su materia, pero Graciana agarraba, llegaba y todo el mundo... No. Vamos a estar claros. Yo amo a Graxi, pero sus métodos... No. Ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Yo la amo, la quiero mucho. Pero tampoco, o sea, porque ese psicoterror tampoco, o sea, como te digo, no siento que eran las herramientas, o sea, sorry, yo entiendo, nosotros éramos una cuerda salvaje, pero yo siento que las herramientas que estaban aplicando ustedes también incentivaban en todos los sentidos a que nosotros fuéramos peor, o sea, es como que el niño que es llorón y los padres que los pellizcan. O sea, no voy a entrar en debate porque te voy a empezar a sacar trapos, así que vamos a dejarlo hasta aquí con los profesores. No, o sea, pero yo persona adulta que lo pienso desde otro lado y los entiendo, profesores. No crean que no entiendo su posición. O sea, son personas que están ganando un sueldo y están llegando a trabajar y se tienen que calar una cuerda de carajitos malcriados. Yo lo entiendo. Yo, de verdad que no me quiero poner en sus zapatos. Yo lo sé. Pero igualmente entendamos de que si el grupo no es fácil, compararnos con el grupo que venía menor que nosotros, que todos eran tranquilitos, o decir que nosotros éramos los peores, lo único que iban a lograr con decir que éramos los peores, que fuéramos peor todavía, porque ya el resto estaba, esta es la baranda, bueno, vamos más allá. Vamos a soltar este tema, vamos a ir con la nostalgia de los 2000, no voy a seguir más con el colegio, porque es que esto es parte de esa nostalgia. Nos vamos a terminar peleando aquí. Obviamente no justifico el tema de métodos de psicoterror ni nada, pero siento que habían mecanismos y habían formas en las cuales uno puede llegar a ser mejor profesor o mejores en ese momento o mejores tácticas para abordar con nosotros. Yo sé que fuimos y si hay gente que nos sigue que es del colegio, fuimos una promoción bien complicada. Igual, siento que eso nos ayuda un montón. Yo ahorita veo a los muchachos y lo que hemos crecido como generación y he visto que la gente ha cambiado un montón. O sea, cada quien está en su vida, está haciendo muchos aspectos. Grave fuera también que no pasara. No, pues, pero no vale. Pero hay gente que no crece para bien. Ay, no vengas tú a decirme como que, ay, sí, todos crecimos para bien, para mejorar. Pero es que, no, yo no estoy diciendo eso, pero es a lo mismo. Por eso voy, o sea, siento que en ese momento lo que éramos terribles de una cuerda salvaje, te lo compro, pero al final éramos niños y éramos papas fritas todos, o sea, éramos más mente pollo, o sea, nosotros estábamos, o sea, no es que vamos a estar claros, nosotros éramos malos, ok, pero no es que pusimos polvo pica pica en el aire acondicionado, me explico, no es que todo el mundo se escapó y dónde están los alumnos de quinto, o sea, que yo escuchaba otros cuentos de otros colegios, o sea, porque obviamente nosotros éramos alzados en el sentido de que agarrábamos y respondíamos y hacíamos todas esas cosas. Éramos contestatarios, pero sí, pero no éramos malos, yo no siento que fuéramos malos. Explosiones. Yo escuché que quemaban cosas, yo escuché que caían a golpes en masa y nosotros nunca hicimos eso. Ok, bueno, pero lo más importante a todas estas era que nosotros lo que sí logramos como grupo, a pesar de lo divididos que éramos, era que lográbamos llegar a consensos para nuestra conveniencia sin redes sociales, señores, porque sí, en los 2000 no habían redes sociales, lo más cómodo que había era MySpace o era Facebook. Imagínate, o sea, personas que quizás sean menores que nosotros, ¿cómo se imaginan que ustedes iban a desarrollar una tarea? Messenger antes de empezar a tener el BlackBerry. O sea, y el Messenger no era que lo tenías en el teléfono, eso lo empezamos, el Messenger en el teléfono creo que duró un año, porque apenas eso empezó a ser una situación, ya vinieron otras cosas que si BlackBerry, Messenger, WhatsApp. Ya vinieron, porque el Messenger ya nuevas plataformas. Lo netamente en la computadora y íbamos al cyber. Exacto. Sí, la cédula hizo ras. Pero la verdad es que el cyber, o sea, y era no solo a la computadora a jugar jueguitos y no eran en internet, nada que ver. O sea, era uno jugando ahí solo. Podías conectarte con los de al lado. Cuando no había internet. ¿Te acuerdas cuando llegamos a la biblioteca? Entonces estábamos ahí y hubo una época que nosotros, o sea, mira el vicio y mira la inocencia que era en ese momento, que había una biblioteca y tenían computadoras, obviamente. Entonces a veces se iba al internet y nosotros teníamos que investigar, pero las maestras tenían que buscar en la parte de atrás de la biblioteca y la biblioteca tuvo bastantes refacciones, o sea, como que la cambiaron varias veces y ellas entraban a buscar los libros y nosotros ese era el momento que juega y estábamos al lado.
Y jugábamos. Taca, 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 taca. Ay. Todo ¡Que así, no se puede jugar en la computadora de la biblioteca! Y uno... Porque ahí ni siquiera estaba el dinosaurio Ya que va. sale ahora. Antes era el paintball que estaba en la computadora. Que acabo de acordarme de algo. Pensaría dejarlo para otro podcast, pero es que en verdad esto es un fuck funny, una historia muy divertida. Porque estábamos chiquitos, tendríamos como 12 años. Y no lo dejo para otro podcast porque se me va a olvidar. Entonces, Ajá. me acuerdo que está alguien del salón, no me pregunten quién ni me acuerdo, tenía una página que la página era como un bug, estas páginas que no podía cerrar, que lo que decía era como que inténtalo nuevamente, y era un problema horrible. sacarlo. Y lo que había, o sea, del otro lado era era contenido para adultos. Entonces, alguien lo puso en la computadora del colegio, de la biblioteca. Horrible, Y tú tenías que ver a esa pobre profesora intentando cerrar la vaina y no podía. Inténtalo nuevamente. Hacían maldades. Inténtalo nuevamente. Hacían maldades, pero maldades de ese nivel, ¿me entiendes? O sea, hacían Pero maldades de ese exacto, nivel. eso era lo más grave que uno podía hacer. Y uno se creía dígame que nos mailote por poníamos- hacer eso. No, antes que se me olvide. Nos poníamos a ver Happy Tree Friends en informática. Cuando estábamos, o en mecanografía. Porque teníamos una materia que se llamaba mecanografía. Entonces, de repente, obviamente las profesoras van dando las ronditas, ¿no? Entonces, habíamos ahí, y todos los que han visto Happy Tree Friends saben cómo son, ¿no? Y empezamos, y de repente empezamos y terminamos viendo Happy Tree Friends ahí dejado. No, mira, en esta clase de informática, porque para personas jóvenes, sí, antes en los 2000 uno veía clases de informática, Clases donde de te enseñaban mecanografía, a cómo no se te prender la olvide. computadora. Sí, pero una mecanografía disfrazada, porque en teoría mecanografía es aprender a escribir en máquina, pero ya nosotros, coño, tampoco es que somos tan viejos, ¿no? Entonces era como que, bueno, aprender a escribir en el teclado de la computadora. En el teclado. Pero en esta clase de informática, nos enseñaban que si usar Word, PowerPoint, lo más avanzado que era usar Photoshop. Y eso era como que, uff, Oh, se wow. explotó la cotufa. Entonces, obviamente, había mucha gente que, venga, tuvimos computadoras siempre en la casa. Entonces, uno sabía usar Word, uno sabía usar PowerPoint. Por alguna razón, nadie te enseña a usar Excel, ni en la clase de computación, ni tú por ti mismo. Uno lo Que aprende de verdad- trabajando. Que de verdad Pero- que nos deberían enseñar eso. Sí, totalmente. Pero yo entiendo, les daba fastidio igual, es que Excel es muy fastidioso. Pero entonces, como uno terminaba las cosas muy rápido, porque ya nosotros sí fuimos esa generación que ya conocía la computadora, entonces no tenían que enseñarte tanto. O sea, era como que seguían teniendo la materia, pero de verdad que era muy raro que un estudiante no supiera manejar la computadora. Nos poníamos a ver videos. Comenzó YouTube comenzó en el 2008, entonces comenzábamos como a ver Claro. videos en YouTube, Facebook. Me acuerdo cuando uno entraba en Facebook y era como que es para eso era la clase de computación realmente, para ser amigos, jugar ¿cómo se llamaba ese juego? El Farmville, una cosa así, que era como que tú tenías tu granjita en el Facebook y entonces le tenías que limpiar, la tenías Farmville. que... Mira, había Farmview, había Neopets, después ya empezaron a llegar el Cooking Mama Online. Después lo tuvimos Cookie también para temas. Mama. Cooking Mama, también 100%. había un emulador, ojo, aquí se me va a caer la cédula otra vez. Había un emulador que tenía juegos de Sonic, tenía juegos de Crash Bandicoot, tenía juegos de Donkey Kong, tenía juegos de Mario, o sea, Y había una página web que la voy a decir porque no sé si existe todavía, que era y8.com. Pero antes de caer en la nostalgia de los 2000, y se los voy a dejar en comentarios para que me respondan, ¿quién más de ustedes envió por disneylatino.com su mensaje al Zapping Zone? O sea, porque era así, o sea, era como que no era que uno escribía en redes sociales, sino que uno se metía en el website de Disney Channel, entonces se metía en el espacio del Zapping Zone y escribía el mensaje así como que, hola Roger y Carla, estoy súper feliz por su programa, no sé qué, o llamaban, y era una locura porque bueno, siempre era como esperar a la hora del programa, para esperar a ver si tu mensaje salía o no salía. Era como que todo era muy de muy uno en loco, un muy millón loco. de gente que había escribir y que te iba a pasar eso. ¡Claro! Pero yo creo que es lindo, o sea, tener esos recuerdos de tantas cosas, de poder compartirlo, de poderlo vivir, o sea, de tener esas situaciones
que, o sea, fueron tantos cambios, pero tantos cambios que te generan muchísimos recuerdos. O sea, yo siento que nosotros, o sea, y ojo, siempre diré que nuestra generación, a pesar de que es un poco incomprendida y súper aislada en relación a todos los demás, tiene ese plus. O sea, de tantos cambios que han pasado, tenemos tantos recuerdos y tenemos tantas vivencias y tantas cosas que de verdad es demasiado chévere. O sea, yo estoy aquí muerta de la risa. No sé de ustedes, espero que cuando los vean se rían bien y si no, también, No, si hay críticas o cosas, salgan. y que esto es un tema de verdad para hacer una segunda parte. Eventualmente, por favor, díganlo, digan en comentarios. Mira, tienen dos tareas, señores. Dejar en comentarios qué cosas no dijimos Natalia y yo, porque bueno, son un montón de cosas de los 2000, ¿no? Y El si quieren una Tamagotchi. segunda parte de esto, porque exacto, hay demasiadas cosas y esto da para una segunda parte 100%. Entonces, bueno, si quieren una segunda parte de este tema, o déganlo en comentarios también, o de qué más quieren que hablemos aquí, porque bueno, ya se nos está acabando el tiempo, como saben, allá está Natalia, aquí está Arturo, yo paso por el medio para recordarles que se suscriban, le den a la campanita, nos comenten, porque eso es importante, señores. ¿Ustedes quieren que uno siga así aquí hablando estupideces? Coño, suscríbanse ahí, ¿vale? Suscríbanse ahí, no es tan difícil. Denle Es ahí, like, eso denle se lo me dejan gusta, gratis. compartan, El véanlo. perro necesita comida, ¿vale? El perro necesita Yo de la comer, última ni vez. siquiera uno, el perro. Los perros comen mejor que nosotros en realidad. Pero bueno, Totalmente, espero que cuando vean este episodio compartan, denle like, nos funen si quieren funarnos, nos digan qué otras cosas están ahí pendientes. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Sé que esto podría ser una segunda parte. Hay demasiadas cosas que podemos hablar. Todavía podemos tener más cuentos del colegio y tenemos más chismes por ahí, chicos. Así que muchísimas gracias por estar aquí conectados.